entonces vamos a meternos ahí un poquito, si nos puedes convidar algunas claves que marquen diferencias en cuanto al género de época. A la hora de afrontar un texto de época, sabemos que hay otro tipo de lengua, hay un contexto histórico, hay otras maneras, otros hábitos de gesticular, de moverse. ¿Qué elementos, vamos a empezar por los comunes, podrías darnos algunos consejos para abordar un casting o una escena de época? Hombre, también es muy diferente si vas a representar a un noble o a un rey que al pueblo, ¿no? Que tiene más holgura. O sea, sí que es verdad que hoy en día la época se trabaja mucho desde la contención. Cualquier estallido, cualquier emoción se trabaja conteniéndola. O sea, el actor debe estar bien cargado internamente y es más interesante que haya más por dentro que por fuera. Si el actor está bien cargado internamente, lo único que tiene es que posarse en sus dos pies y lanzar el texto articulándolo muy bien, ¿no? Porque el texto va a vehiculizar toda esa carga interna que tiene el actor. Y al estar representando situaciones épicas, esto le da mucha épica a esta forma de interpretar. Pero hay que huir de todo artificio y de la época tal y como se entendía, Tan declamando. declamada, ¿no? Muchas veces esa Hay que declamación naturalizar, teatral. hay que naturalizar mucho el texto cuidando de no contemporizarlo, ¿no? Esto es algo que hay actores que tienen un instinto, un olfato para la época, ¿no? Un olfato innato. Y hay otros que no tanto, pero se puede cultivar. Se puede cultivar trabajándola y viendo mucha época. Porque también otro rasgo, o sea, sí que es verdad que tú no te puedes mover en época como te mueves normalmente, porque rompes el protocolo, ¿no? Tiene que Exacto, ser, las el maneras gestual tiene de... que ser muy limpio y preciso, porque hay mucho, si no, corres el peligro continuamente de contemporizar, de hacer gestos que son más contemporáneos. Y luego hay una cosa muy importante en época, que es darle la importancia que les daban en la época a los asuntos que se dirimen en las secuencias o en la obra o en donde sea. Es decir, hay que mirarlos no con los ojos de ahora, sino intentar mirarlos con los ojos de entonces. Podemos hablar de conceptos como la honra, la venganza, de esas Claro, ese tipo cosas, de ¿no? cosas hoy en día no están en valor. Quiero decir, si en una escena se habla mal de la reina, eh, las consecuencias no son lo mismo Que poner un tuit. exactamente, aunque hoy en día han metido a raperos en la cárcel por injurias al rey, no es lo normal. O sea, uno puede hablar de la monarquía sin problemas, sin peligro, ¿no? Sí, que los riesgos que se ponen son diferentes y hay que vivirlos con ese contexto. Y ahí me surge también una pregunta que me gustaría saber, ¿hasta qué punto, claro, un actor, evidentemente cuanto más mejor, pero debe conocer la época en la que está participando, por lo que decíamos? Además, el vestuario, por ejemplo, también nos limita esa movilidad y tiene una forma de Bueno, estar en el te espacio limita y a veces te lo da el y te vestuario, lo te da la conduce. forma, porque te tienes que mover de una manera con esos vestuarios, ¿no? Entonces te limita, pero también te está dando la Te vía conduces, total. por donde te tienes que mover, ¿no?